Bien, para eso vamos a iniciar conociendo los principios de la asepsia y antisepsia. Bien, con esto nos va a quedar súper claro estos pasos que yo les comenté. ¿Les aparece la diapo? Sí, profe. Súper, principios de asepsia y antisepsia, ¿cierto? Bien, dentro de las precauciones estándar, ¿cierto? Luego del uso de barrera de protección personal, tenemos la técnica aséptica. Y la técnica aséptica consiste en el manejo de dispositivos y procedimientos clínicos con una técnica que busca reducir la presencia de microorganismos en el ambiente y la contaminación en el procedimiento. Bien, se aplica a dispositivos y procedimientos, no solamente a los dispositivos. Bien, incluye, es el conjunto de normas y procedimientos que se debe realizar el personal de salud que están destinados a prevenir y controlar la contaminación con microorganismos antes, durante y después de todo procedimiento eh, con el paciente, manipulación, traslado, almacenamiento de material y los instrumentos y equipos. Bien, eso va a buscar la técnica séptica. Se aplica a los dispositivos, a los procedimientos, al entorno o ambiente inanimado, al entorno clínico, ambiente inanimado, que incluye, ¿cierto?, el mobiliario, los dispositivos propios como son el torno, como es la lámpara, y al paciente, por supuesto, ¿cierto? Al paciente mediante la preparación de la piel previa, ¿bien? Bien, vamos a ver un poquito de términos. Bioseguridad, según la Organización Mundial de la Salud, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones. También a los pacientes y el ambiente inanimado. Bien, o sea, el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, también al paciente y también al medio inanimado, con el objetivo de reducir los riesgos de infección. Nada más que eso. Recordando que accidente de trabajo por riesgo biológico es un evento inesperado porque es un accidente repentino, prevenible. Todos los accidentes son prevenibles, los dicen todos los prevencionistas de riesgo. Bien, de una persona se exponga a líquidos corporales, sangre y o tejidos eh, durante el procedimiento. Bien, mediante una lesión que perfore la barrera de la piel intacta, o sea que nos hagamos un cortecito con un instrumento dispositivo que haya estado contaminado, que nos generen riesgo de transmisión de enfermedades y establezca una continuidad con las membranas y mucosas o piel lesionada. Bien, la contaminación del fluido establezca una continuidad con membranas mucosas o piel lesionada. Si nuestra piel está lesionada o este fluido tiene contacto con nuestras mucosas, tenemos también ese riesgo, ¿cierto?, biológico de contaminación. Bien, vamos a empezar con términos básicos. ¿Qué es la asepsia? Es un procedimiento que pretende acabar con los microorganismos presentes. Esto es un pabellón. ¿Por qué lo puse? Porque el pabellón es el lugar del área de la salud, uno de los lugares, junto con las unidades de paciente crítico, las unidades de hemodinamia, ¿cierto? Son las unidades que tienen un mayor control de estos riesgos, ¿bien? Y si se fijan ahí en la imagen, ¿cierto? Aparece personal de aseo limpiando la parte del piso. El pabellón se le aplica un aseo profundo entre cada paciente que incluye todos los dispositivos presentes en este, ¿bien? Em, que busca acabar con los microorganismos presentes sobre objetos o superficies inanimados, por lo que hace referencia a espacios superficies, perdón, o instrumental, entre otros. Bien. Espacios, superficies, como el piso, como la camilla, sillón podológico, como la lámpara, instrumentos que utilizamos, equipos que utilizamos. Si ustedes se fijan en un pabellón, y si han visto películas, en un pabellón
tienen este tipo de lámparas. Este tipo de lámparas viene con este dispositivo, esta puntita acá, en la cual se le inserta un cono que se esteriliza y en ese cono es el que el doctor toma cuando mueve la lámpara. El médico puede mover la lámpara o el arsenalero que también está vestido estéril puede mover la lámpara durante el procedimiento, pero tomándolo desde ese dispositivo que está esterilizado. Y además, cuando termina el procedimiento, ¿cierto? La cirugía, ese cono se saca como parte de todo el instrumental y se lleva a esterilizar. Y se viene otro paciente, hay otro cono para poner las lámparas y muchos conos para cada procedimiento. ¿A qué voy con esto? Que ustedes deben considerar también, en una atención podológica no tenemos este tipo de lámparas, ¿cierto? Si ustedes pueden implementarlo como un box dental, genial, y pueden tener este tipo de lámparas, pero generalmente vamos a empezar con algo simple, de acuerdo a las necesidades que tiene un box podológico, que no necesita algo así en realidad, pero tenemos que tener la precaución, ¿cierto?, de que, y la conciencia de que lo que nosotros estamos tomando durante el procedimiento se contamina con lo que estamos haciendo en el procedimiento, ¿cierto? Si yo tengo los guantes en el procedimiento, que sea la pura piel, sabemos que tenemos riesgo de micosis, ¿cierto? Si yo tomo la lámpara para correrla, ajustarla, usarla, ¿cierto? Las lámparas traen una lupa dentro, uno la levanta y puede ver con más luz y con más aumento. La lámpara yo la contaminé, por lo tanto, en mi procedimiento de asepsia de mi gabinete tengo que considerar aplicarle asepsia a la lámpara, al mango del carro procedimientos también, porque después lo voy a volver a tocar en el otro procedimiento y así. Bien, la asepsia va a buscar entonces acabar con los microorganismos presentes sobre objetos o superficies inanimados. La asepsia se aplica a los objetos, no a las personas. A las personas se les aplica antisepsia. Bien, son términos nomás, pero en el fondo se le aplica a todos los objetos inanimados, por lo que hace referencia a espacios, superficies, instrumentos, entre otros, que se involucren. Dentro de los métodos de la asepsia, como regla, siempre vamos a tener uno, como regla, antes de cualquier cosa, el paso número 1, limpieza y lavado. Hay cosas que no se pueden lavar al agua, ¿cierto? Como uno se imagina que es un lavado, como cuando hablamos de una lámpara. La lámpara es algo eléctrico, el torno tampoco lo podemos lavar y cepillar y escobillar, pero sí le podemos hacer un lavado en seco. Bien, lavado en seco, no estoy hablando de llevarlo en lavaseco, que necesitemos algo muy especial para eso, no. Necesitamos ciertos materiales para aplicar un producto detergente que nos saque el exceso de suciedad de la superficie y luego aplicar un desinfectante para ir al segundo paso, que es la desinfección. Bien, segundo paso, desinfección o esterilización, dependiendo del dispositivo del que estemos hablando. No todo se esteriliza, no todo se desinfecta. Bien, y además siempre considerar como punto 1 el uso de los EPP, ¿cierto? También son básicos en cualquier método de la asepsia. Siempre vamos a tener el uso de los EPP. Bien, la limpieza y el lavado es el paso previo a cualquier procedimiento de asepsia, siempre. Cuando nosotros en la casa barremos, primero barremos y después trapeamos, ¿cierto? Cuando barremos, nosotros estamos haciendo un arrastre en seco, arrastre mecánico en seco con el escobillón. Se levanta polvo, ahí eso no se hace en las áreas clínicas, pero para darles un ejemplo. Y después de sacar el polvo del piso o cualquier resto de suciedad que haya en el piso, una piedrecilla de que hayamos traído de afuera, ¿cierto? Pelos que a veces hay en la casa, que se le caen a las mujeres más, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, vamos a barrer. Primero, antes de trapear, si nosotros trapeáramos antes de barrer, ¿cómo nos quedaría el piso? No lograríamos descubrir las superficies para poder sacar los restos de suciedad pegada. Y después se debiera aplicar el desinfectante. Después de que nosotros ya sacamos toda la suciedad de la superficie, se aplica la técnica de desinfección. Para eso es la limpieza. La limpieza y lavado tiene como objetivo desechar materia orgánica. Bien, para ella se lleva a cabo mediante el uso de agua y detergentes.
Bien, la limpieza se lleva a cabo mediante el uso de detergentes. Los detergentes no son desinfectantes. Los detergentes lo que hacen por su naturaleza, lo que hacen es desnaturalizar la materia orgánica, soltarla, entre comillas. Y los detergentes enzimáticos son detergentes. Bien, no son antisépticos ni desinfectantes. Un detergente es un detergente. Enzimático es una fórmula distinta de detergente. Bien, pero es un detergente. No nos va a desinfectar los instrumentos. Bien. Y se aplica la limpieza y lavado, se realiza con el objetivo de desechar materia orgánica mediante el uso de agua y detergentes, y se aplica a instrumentos, equipos, gabinete y otras áreas. Bien, la desinfección es diferente. Ya no tiene el objetivo de desechar materia orgánica, sino que eliminar microorganismos. Pero esta eliminación no es asegurada. Bien, cuando desinfectamos, excepto la desinfección de alto nivel, no tenemos asegurada al 100%, por eso los lisoform dice elimina 99% de virus, organismos y bacterias. Bueno, eso es un poco falso, ¿bien? Porque va a depender del tipo de microorganismo que tengamos. Hay microorganismos que no mueren con el amonio cuaternario, que es el componente que tiene el lisoform, ¿bien? De hecho, es un desinfectante de bajo nivel el amonio cuaternario, no de nivel intermedio ni de alto. Ahora lo vamos a ver. Bien, mediante productos químicos desinfectantes. Bien, productos químicos desinfectantes tenemos el cloro, el que más conocen, ¿cierto? El amonio cuaternario es un desinfectante también, pero de bajo nivel, no de nivel intermedio. El cloro es un desinfectante de nivel intermedio. No es un desinfectante de alto nivel que pudiéramos aplicarlo a los instrumentos y decir, el instrumento me quedó estéril. Bien, el cloro desinfecta y no elimina 100%. No tenemos una certeza de asegurar que se eliminó todo. El alcohol también es un desinfectante. Lo podemos aplicar a las superficies del gabinete, a los equipos como desinfectante, no como limpiador. El amonio cuaternario, el que viene como por ejemplo la botellita del Lysol, ¿cierto? Eso es amonio cuaternario también. Ese producto sí se puede aplicar como detergente. De hecho, es un desinfectante de bajo nivel, pero tiene propiedades detergentes súper buenas que nos sirven para limpiar y desinfectar pisos. Pero siempre primero se aplica la limpieza y luego la desinfección, aunque sea con el mismo producto. ¿Bien? Bien. Se aplica entonces la desinfección mediante un producto desinfectantes a equipos, superficies del gabinete, como es la camilla, como es la mesa mayo, gabinete y otras áreas. Y la esterilización es una eliminación segura de microorganismos. Esa es la diferencia. Bien, tiene como objetivo eliminar de manera segura los microorganismos mediante métodos certificados, bien, y se aplica al instrumental. Hay algunos insumos estériles, como son las gasas, que nosotros generalmente los compramos ya en calidad de estéril, ¿cierto? Se aplica a instrumental. En lo que es procedimientos que nosotros hacemos, lo aplicamos a instrumental. No significa que no hayan otros insumos que sean estériles en la podología. No, 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 no. Estoy hablando de que dentro de nuestros métodos de la asepsia, la esterilización se aplica instrumental en el gabinete. ¿Bien? Vamos a utilizar también otros materiales estériles que vienen esterilizados desde afuera. Los compramos estériles y los mantenemos en su calidad estéril hasta su uso, como son las gasas estériles, ¿cierto? Etcétera. Bien, los métodos de la asepsia se aplican al personal mediante la EPP, el uso de los EPP y la higiene de manos. Se aplican al ambiente inanimado mediante la asepsia de pisos, paredes, mobiliarios de todas las áreas, bien, todas las áreas administrativas, área clínica, del área clínica, el área limpia y el área sucia, siempre se le va a aplicar un método de asepsia, aunque sea área sucia, no significa que el área deba estar sucia. Equipamientos, se le aplica a los equipamientos mediante la limpieza y desinfección de los fómites se le llaman a los equipos del gabinete,
que puedan tener contacto entre paciente y paciente. Por ejemplo, si yo tengo un termómetro de uso entre paciente y paciente, le voy a aplicar una técnica de limpieza y desinfección para usarlo en otro paciente. O el toma presión, o el toma presión, ¿cierto? Le aplico una técnica de limpieza y desinfección para usarlo entre paciente y paciente. Instrumental, mediante la esterilización de instrumental, ¿cierto? Bien, para conocer un poquito más a fondo, el paso 1, la limpieza, es la remoción de todos los materiales extraños, detritus. Los detritus son estos restos celulares que se van generando, incluso muchos se acumulan, en lo que es podología se elimina mucho detritus celular, que es esa onicofosis que se acumula en el bordecito, en el surco periungual. Bien, eso es un tipo de detritus celular. O en el mismo procedimiento que nosotros hacemos de resecado a plantar, se va produciendo trocitos, ¿cierto?, de piel y se va generando detritus celulares. Proteínas, sangre, proteínas, por ejemplo, la piel está llena de proteínas, ¿bien? Y eso es súper importante a considerar en los procedimientos de la asepsia de los instrumentos y del gabinete. ¿Por qué? La piel, de hecho, tiene queratina, la piel, la epidermis más superficial, lo que nosotros sacamos es queratina y células muertas, ¿bien? Y la proteína, piénsenla siempre como la clara de huevo. Cuando la clara de huevo yo la pongo a cocer, se pone dura, ¿cierto? Y se vuelve como, pasa del estado gel a sólido, ¿cierto? O líquido a sólido, lo que es la clara de huevo. Bien, y en el fondo, por ejemplo, si ustedes cuando hacen limpieza de los instrumentos, ustedes ponen sus instrumentos en agua caliente, esas proteínas que están en la piel se van a endurecer, se van a solidificar y por lo tanto van a reducir la superficie del instrumento y van a quedar adheridas al instrumento. Lo mismo con las camillas, ¿bien? Bien. Sangre, ¿cierto? Que es el elemento mayor riesgo biológico que tenemos, que se adhieren a los diferentes objetos. Entonces, la limpieza es la remoción de toda materia orgánica, en el caso de los instrumentos, en el caso de la superficie, y también el polvo ambiental, ¿cierto? Cualquier suciedad en el fondo que se adhiere a los diferentes objetos, ¿bien? Este proceso puede reducir en 300% la contaminación microbiana inicial. Por eso que dentro del manejo de los instrumentos, nosotros, y también en el gabinete, nosotros transformamos en biológicamente seguro el instrumental cuando le aplicamos empezamos a aplicarle la descontaminación con detergente enzimático. ¿Bien? Ahí reducimos hasta en 300% la contaminación microbiana inicial. ¿Bien? Lo mismo cuando hacemos un lavado de manos, ¿cierto? Nosotros reducimos la contaminación microbiana transitoria, la eliminamos y reducimos la contaminación microbiana propia de nuestra piel. ¿Bien? Es el paso previo a cualquier proceso de desinfección o esterilización. Siempre, todo primero se limpia. El instrumento que vamos a esterilizar, la camilla que vamos a desinfectar, el piso que vamos a desinfectar, primero lo limpiamos. Siempre, todo proceso de asepsia, todo procedimiento de asepsia va a llevar como primer paso la limpieza. Y hay diferentes técnicas de limpieza. Eso es. No es que uno de repente piensa que la única técnica de limpieza que existe es el lavado por arrastre mecánico, en el cepillito. No, la técnica a elegir de limpieza va a depender de la superficie de la que estemos hablando. Si estamos hablando del sillón, vamos a hacer la limpieza del sillón podológico con una técnica especial. Bien, esto va desde lo más limpio a lo más sucio. Siempre son principios de la asepsia, lo vamos a ver más adelante. Pero en el fondo, primero aplicamos un producto que nos sirva como detergente, arrastramos quizás con una toalla desechable ese detergente y con eso arrastramos la suciedad visible y luego podemos aplicar alcohol en spray, dejarlo actuar hasta que se volatilice porque el alcohol es volátil. A mí una técnica de limpieza del gabinete que me gusta mucho y se me hace muy fácil es primero aplicar
puede ser toallas húmedas de estas que vienen con lisoform y cloro, que también nos aporta, ¿cierto? Pero tiene lisoform y el lisoform, o sea, el amonio cuaternario tiene propiedades detergentes y antisépticas, ¿bien? O sea, y desinfectantes. Entonces, aprovecho le pongo el lisoform, arrastro la suciedad con la toallita húmeda, ¿cierto? Arrastro con este detergente que también tiene efecto desinfectante, y luego aplico alcohol. Y ahí tengo lo mismo con la mesa de trabajo. Tengo un procedimiento de limpieza súper fácil. También pueden hacerlo mediante un preparado con detergente enzimático y agua, el mismo que usan para esterilizar. Le hacen un preparado en spray que dura 24 horas nomás, así que poquito. Lo aplican a la camilla, lo dejan actuar, el detergente enzimático, que dura 15 minutos en soltar la suciedad del instrumento, y luego aplican la técnica de arrastre, ¿bien? Con una toalla desechable incluso puede ser. Ideal que todo sea lo más desechable posible. Y después de eso, aplicar la desinfección. Bien, la desinfección en lo que es equipos del gabinete puede ser siempre con alcohol, nunca con cloro, bien, porque el cloro les va a corroer el material, les va a corroer el aluminio, les va a corroer el acero, les va a generar óxido en la superficie, les va a dañar las gomas, por ejemplo, el cloro es súper dañino para las gomas. Bien. Se aplica a equipos, instrumentos y superficies deben estar limpios previo a la desinfección, siempre, ¿bien? Todo lo que vayamos a desinfectar, primero lo limpiamos. Y si algo no se desinfecta, se limpia. Es el paso mínimo, básico, de cualquier procedimiento. Primero se limpia y después se desinfecta, o solo se limpia, pero no se puede desinfectar sin limpiar. No se puede esterilizar sin limpiar, ¿bien? Es un principio. Bien, ya que la suciedad, ¿por qué? Porque la suciedad, por ejemplo, les voy a mostrar mi mouse, está lleno así, ¿cierto? Que uno lo toca y se le pegotea. La suciedad presente en el mouse, yo no le puedo aplicar un desinfectante, porque si le aplico el desinfectante, esa suciedad va a encubrir los microorganismos que estén debajo de la suciedad. Bien, aunque ustedes no lo crean, la suciedad encima del instrumento impide que penetre el método de esterilización. No va a penetrar el método de esterilización en esas zonas y las bacterias van a prevalecer. ¿Sí? ¿Consulta? ¿No? Bueno. Bien, métodos de limpieza. Entonces, primero, de la limpieza también tenemos diferentes tipos de métodos. De acuerdo a lo que vamos a limpiar. No es lo mismo aplicar limpieza a un celular, a un micromotor, que es algo electrónico, a un equipo, a un glucómetro, que es para tomar la glicemia, eh, que, o el dispositivo del carro procedimiento, que limpiar el instrumental, ¿cierto? El instrumental es de acero, por la naturaleza del equipo, tiene mayor riesgo biológico que la camilla, a menos que la camilla esté con sangre, ¿cierto? Pero generalmente el instrumental va a tener otras condiciones y características, tanto por el uso que el resto del gabinete. Bien, y lo mismo también con los FOMITES, que son los otros equipos dispositivos. Bien, el primer método de la limpieza que vamos a conocer va a ser la descontaminación. Tiene por objetivo transformar en bioseguro el material contaminado para su manipulación. Bien, ¿qué es el material contaminado? Es el material que estuvo en contacto con el paciente. Bien, y esto incluye también la camilla. ¿Cómo transformamos en bioseguro? Mediante la descontaminación, que consiste en sumergir o rociar el material. Podemos hacerlo mediante rociado también, en especial cuando vamos a domicilio. Podemos andar con nuestro detergente enzimático en spray preparado. Una vez que utilizamos el material, lo disponemos en la caja, le rociamos material para no llevarlo en agua, porque se nos va a voltear eso, ¿cierto? Le rociamos y lo dejamos en una bolsita cerradita, en una cajita sucia que tengamos para retiro de nuestro material sucio después del procedimiento,
y posteriormente llevarlo al gabinete para aplicar el método de la asepsia completo. Sumergir el material en detergente, esto aplica para el detergente, para los instrumentos, ¿bien? No para los equipos. Bueno, por ejemplo, el torno no podemos sumergirlo, pero sí los equipos podemos sumergirlo. El torno podemos rociar, ¿bien? O rociar. La camilla tampoco podemos sumergirla, podemos rociarla, ¿bien? En una solución de prelavado, que es detergente enzimático, esto permite la remoción y disminución de la biocarga por arrastre. Bien, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ir reduciendo y disminuyendo la biocarga, y lo que hace el detergente enzimático va a ir soltando los detritos celulares desde el instrumento. Bien, para eso nos va a servir el detergente enzimático, para ir soltando todos los restos de suciedad antes del lavado, bien, por arrastre mecánico. Bien, entonces cuando nosotros ya tengamos el instrumental en detergente enzimático, en solución de prelavado, lo vamos a tener en un proceso en el cual el detergente va a ir soltándole la suciedad al instrumento. Entonces después, cuando ya nos toque hacer el lavado por arrastre con el cepillito, nuestro instrumento va a estar en mejores condiciones para hacer ese lavado, o sea, los detritos celulares van a estar más sueltos. Recordemos que el instrumental podológico, y les aparece en el manual, tiene celdas, tiene cremallera, tiene condiciones por su naturaleza que generan, ¿cierto?, que estas suciedades de celulares se puedan adherir a cualquier superficie o dentro del instrumento, ¿cierto? Bien. Profe, ¿debe tener un tiempo determinado el Sí, instrumento sumergido en el detergente? sí. 15 minutos generalmente es la indicación de los fabricantes de todos los detergentes que hemos comprado, por lo menos, son 15 minutos de inmersión. Ya, ¿Bien? profe, gracias. Bien. El segundo método de limpieza es el lavado. Estamos viendo descontaminación. El lavado puede ser mediante varias técnicas de lavado. En podología vamos a utilizar la técnica de lavado manual. Existe la técnica de lavado automático, que no lo confundan con la lavadora ultrasónica. Eso es un lavado ultrasónico. El lavado automático es un lavado donde la máquina lava, la máquina le arrastra del instrumento el material. La lavadora ultrasónica no va a reemplazar al lavado mecánico, bien, al arrastre, no lo reemplaza. Bien, lo que hace la lavadora ultrasónica es otra cosa. La lavadora ultrasónica va micropuliendo el material, sacándole cualquier resto que haya quedado después del arrastre mecánico, bien. Bien, el lavado automático se podría igualar a un lavado en la lavadora, ¿cierto? A un lavado con la escobilla. No podemos simplemente remojar el agua, la ropa en el agua con detergente y después enjuagarla y tenderla, ¿cierto? O le hacemos lavado con escobilla o le hacemos lavado en la lavadora. Lo mismo aplica para el instrumental, para la superficie también. Bien, nosotros vamos a hacer un arrastre de la superficie para sacar de la superficie los restos de suciedad. Lo mismo con los pisos. Bien, nosotros vamos a primero barrer y luego pasar un trapero, y en el trapero nos va a quedar, ¿cierto?, todavía restos de suciedad, porque lo que vamos a hacer va a ser arrastrar con el trapero desde el suelo los restos de suciedad que estén presentes. Bien, bien. Consiste en la eliminación de suciedad o materia orgánica visible en la superficie, equipo o instrumento mediante el uso de detergente enzimático y agua. Tiene por objetivo limpiar de toda materia orgánica la superficie para asegurar el resultado de la desinfección o esterilización. ¿Bien? Es un paso indispensable previo a la desinfección o esterilización. No cumple una función germinicida. Bien, el procedimiento de lavado no cumple una función germinicida. O sea, no nos elimina microorganismos, bien, pero sí es el paso previo para todo proceso de desinfección o esterilización, porque necesitamos que la superficie
esté libre de suciedad para que el método de desinfección, por ejemplo, la aplicación de un producto desinfectante como el alcohol, el cloro o el método de esterilización, como por ejemplo la aplicación de calor seco o la aplicación de calor húmedo como el autoclave, hagan efecto. Si no tenemos eso, ningún procedimiento de desinfección nos va a funcionar. ¿Bien? Entonces, no tiene ningún sentido sumergir, por ejemplo, cuando uno sumerge algo en cloro sin haberle hecho un lavado previamente, ¿cierto? Primero vamos a lavar y después vamos a desinfectar. El objetivo de mantener algo en cloro es que se desinfecte. Bien, los desinfectantes tienen su tiempo de acción, al igual que los limpiadores como el detergente. Un desinfectante va a tener un tiempo en el cual va a demorar en ejercer su acción, ¿bien? No es que nosotros lo aplicamos y lo secamos al tiro, no tiene sentido eso, sino que va a tener un tiempo. Así como también la técnica de esterilización va a tener obligatoriamente un tiempo que estar sometido el instrumento al método. Bien, por ejemplo, el instrumento debe estar 45 minutos a 180 grados para hacer un efecto esterilizante. No basta con solamente poner el instrumento al calor 5 minutos, ¿bien? Es necesario que se cumpla con el determinante de tiempo en que el método haga el efecto. Lo mismo ocurre con los desinfectantes. El alcohol debe estar cierta cantidad de tiempo, el cloro debe estar cierta cantidad de tiempo en la superficie para lograr hacer su efecto de desinfectante. ¿Bien? Bien, métodos de lavado. El lavado manual, en el caso del instrumento, consiste en remover la suciedad mediante arrastre mecánico con agua y detergente. En el caso de superficies, consiste en remover la suciedad mediante arrastre mecánico con también agua y detergente, pero no por inmersión, sino que vamos a tener el paño con humedad y con detergente y vamos a arrastrar. ¿Bien? La temperatura del agua debe ser normal, máximo 45 grados, no agua caliente. El agua caliente coagula la albúmina y cualquier proteína y va a hacer más difícil la limpieza. O sea, hace que la proteína que está presente en todo, en la piel, en la sangre está la albúmina, en la piel la queratina, lo que va a producir va a ser que esta albúmina o esta queratina o la proteína se va a coagular, así como tal cual una clara de huevo se vuelve cierto sólida. Y esto va a hacer que la misma proteína se adhiera a la superficie del instrumento e impida la llegada del método de esterilización a esa parte de la superficie. Por lo tanto, el instrumento va a conservar microorganismos. La temperatura entonces normal, no usamos escobas. En el área clínica no se usan escobas, ni plumeros, ni franelas, porque crean infección por diseminación, o sea, levantan polvo. Bien, se utiliza arrastres, siempre. Bien. El personal debe proteger su salud utilizando guantes resistentes. No es lo mismo el mismo guante que van a utilizar, dependiendo también del procedimiento que van a realizar. Y protección ocular, porque cuando estamos haciendo el lavado manual mediante arrastre mecánico, nos puede salpicar cierto detergente con agua y microorganismos, y acuérdense que el detergente no es un desinfectante. Siempre con guantes, nunca sin guantes, porque están poniendo las manos sobre todos los microorganismos y además están exponiendo el químico que es el detergente enzimático. Y busca destruir materia orgánica. En las manos tenemos materia orgánica, ¿cierto? Nos va debilitando nuestra propia epidermis. Protección ocular, delantal impermeable y barbijo mascarilla. Bien, el lavado automático consiste mediante la aplicación de máquinas lavadoras especialmente diseñadas para el lavado material. En podología no van a utilizar lavadora automática. Generalmente las centrales de esterilización de los hospitales tienen lavadora automática, bien, lo que es las estaciones dentales, las unidades de esterilización dental o podológica no requieren de tener una lavadora automática, aparte que un equipo caro, que no tiene mucho sentido tener. Con el lavado manual es suficiente. Bien. Y tenemos también el lavado ultrasónico, en el cual se utiliza energía de onda ultrasónica
donde se remueven cualquier resto de suciedad de la superficie. El lavado ultrasónico es bastante útil para también remover de la superficie los restos de minerales que estén depositados en ella, o en el fondo lo que va haciendo va puliendo. A mí me gusta también, no es obligatorio, con el lavado manual por arrastre mecánico es suficiente en términos de norma, ¿bien? Con eso cumplimos con la normativa. Pero el lavado ultrasónico le aporta al instrumental que le mejora le aumenta la vida media, la vida útil al instrumento, porque va como puliéndolo. Si ustedes se van a fijar que el instrumento que se le aplica lavado ultrasónico constantemente es un material reluciente, un material que siempre se mantiene en buenas condiciones. El instrumental dura más tiempo. Esta onda no produce muerte microbiana, no es no es un método de esterilización tampoco, ni tampoco de desinfección, solamente es un micropulimiento de la superficie mediante ondas de sonido ultrasónicas en agua. La lavadora ultrasónica es como esta, fíjense, acuérdense de entrar en silencio, por favor. Está con el sonido y lo activa y lo desactiva. Ah, Miguel, levante la manito, dígame. Miguel, Sí, buenos días. Buenos buen días. día. Mi duda era con respecto a lo visto anteriormente en la clase anterior que vimos recién. Cuando vamos a atender a algún usuario, ¿es recomendable, como para disminuir la carga microbiana de los pies, el facilitarle un lavado de los pies antes de la atención podológica? No, Si tenemos las condiciones. la antisepsia que se aplica, no, lavado no se hace. La antisepsia que se aplica es una limpieza con agua y clorexidina jabonosa. Se aplica arrastre mecánico con tórulas de algodón limpias y posteriormente dependiendo cómo esté la suciedad de la piel, primero aplicamos esta limpieza siempre de proximal a distal y eso es parte de la técnica de antisepsia. ¿Bien? Para preparar la piel. Entiendo. Gracias. Perfecto. Es el mismo Profe, principio el mismo principio de antisepsia de la piel que se aplica, por ejemplo, en pabellón, cuando primero, claro, el paciente ha preparado, limpia y luego aplico el antiséptico y luego aplico los juegos. ¿Bien? ¿Sí, Nicole? sí, profe, mi consulta es entre paciente y paciente, en la mesa mayo y la camilla. O sea, hay que hacer una limpieza, pero ¿tiene que ser así de profundo o puede ser como me dice usted, entre paciente y paciente, el spray por arrastre, un paño húmedo, que es como el cloro, con qué sé yo, y con estos productos antisépticos que se le pasa a la mesa mayo, a la camilla y después poder atender al siguiente paciente? Desinfectante. Siempre se aplica un aseo recurrente. Entre paciente y paciente se limpia con detergente y luego se desinfecta. Siempre. El detergente enzimático en la Detergente camilla y enzimático o toallas detergente, ahí vamos a ver los tipos de productos. ya, eso Los sería productos en la camilla y en detergentes la mesa mayo. en la camilla, en la mesa mayo, la lámpara, el torno, todo se limpia y desinfecta. El carro Ya. de trabajo que se utiliza y se disponen los instrumentos solo cuando vamos a utilizarlo y posteriormente a terminar de utilizar la mesa mayo, nosotros en la mesa mayo no tenemos nada. Todo lo que se pone en la mesa mayo se pone de manera transitoria durante el procedimiento. Es decir, en la mesa mayo no vamos a tener dispositivos ni con algodón, ni vamos a tener el envase de alcohol, ni el envase de clorexidina. Todo lo preparamos antes, lo ponemos en la mesa mayo. Porque si no, se mantiene ahí y ese mismo, el envase del alcohol o incluso el alcohol se puede contaminar por dentro y vamos a generar infección más que ayudarnos a, a aplicar antisepsia al paciente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más me está hablando? Este aseo profundo del que estamos hablando se hace a diario, se hace cada ciertos días,
¿cómo es el tema ahí ¿Cuál con aseo el, profundo hemos estado el, hablando? el aseo, digamos, del el instrumento que va guardado en los gabinetes, ese que no se usa, digamos, a diario o en la mesa mayo, el almacenamiento, donde se almacenan las cosas, esos gabinetes, los cajones, donde uno tiene guardadas las cosas de almacenamiento. Cada Ese una aseo, o sea, semana, cada una cada una, semana. Pero eso se los ya, voy a enseñar en la limpieza del gabinete. Ahora estamos en los principios de la asepsia y antisepsia. ya. Vamos a aprender a limpiar cada cosa paso a paso. ¿Bien? Todo tiene un procedimiento. ¿Cómo limpiamos el gabinete? ¿Cuándo limpiamos y desinfectamos el gabinete? ¿Cada cuánto tiempo? Los tipos de aseo del gabinete, tenemos aseo terminal y aseo recurrente. El aseo recurrente es el que aplicamos a la unidad del paciente entre paciente y paciente, es decir, todo lo que tuvo contacto con el paciente y con el procedimiento. El aseo terminal es como cuando uno en la casa toma y hace un aseo así terminal una vez al mes. En el caso del gabinete, se puede hacer una vez al mes, ideal una vez a la semana. ¿Bien? Bien. Profe, ¿se escucha? Tengo una ¿Sí? consulta. Ya. Lo que pasa es que yo igual trabajo en pabellón y mi consulta es, por ejemplo, cuando se hace la asepsia, la antisepsia del paciente antes de la cirugía, por ejemplo, se hace, como decía usted, con clorexidina, ¿cierto? Con un jabón, con solución jabonosa de clorexidina, pero después se enjuaga con una compresa Suero. con suero fisiológico. En este caso, cuando uno hace la antisepsia para empezar a atender al paciente, ¿es lo mismo No, con la solución jabonosa y después se enjuaga o no? se enjuaga con agua, no con suero. Ah, ya, Agua y clorexidina jabonosa. ya, ya, Es como que le ya. estamos haciendo un lavado primero, con un producto que es la clorexidina jabonosa que tiene capacidad, tiene cualidades detergentes también, y también antiséptica. Y posterior a eso, aplicamos, dependiendo del procedimiento, el antiséptico. Si vamos a estar hablando, si vamos a estar tratando una onicocriptosis, por ejemplo, vamos a armar el campo del procedimiento de la onicocriptosis, en el cual vamos a aplicar la antisepsia del procedimiento con clorexidina tópica, ¿cierto? El objetivo de la antisepsia inicial general del pie va a ser reducir la carga microbiana. Primero, eliminar la suciedad y luego reducir la carga microbiana que tiene el pie en general. Pero si vamos a hacer un tratamiento más invasivo, entre comillas, en el cual tratemos, por ejemplo, una onicocriptosis, trabajamos un campo, una antisepsia específica de esa área mediante la aplicación de un antiséptico que tenga efecto residual, como es la clorexidina tópica, ¿cierto? En el mismo pabellón también lo que se hace es primero aplicar la solución de suero con clorexidina, hacemos un arrastre, son tres pasos, limpiamos y luego enjuagamos, ¿cierto? Arrastramos, ¿cierto? Sacamos los restos de clorexidina jabonosa con suero y posteriormente cuando el cirujano arma el campo, ¿cierto? Arma el campo de trabajo, aislándolo de todo el resto y posteriormente le aplican, ¿cierto?, el antiséptico, o sea, la preparación del área operatoria, puede ser con povidona iodada, ¿no?, o con clorexidina tópica. En el caso del procedimiento podológico es lo mismo. Primero aplicamos antisepsia general para limpiar la piel de cualquier resto de suciedad que tengamos de la calle, que el paciente llegó, ¿cierto? Y posteriormente aplicamos, si vamos a hacer un procedimiento que nos puede generar un riesgo mayor, como por ejemplo para el paciente, como por ejemplo una onicocriptosis, aplicamos una antisepsia específica en esa zona con un antiséptico de efecto residual como es la clorexidina tópica. ¿Alguna Sí. duda más? Lo otro, profe, consulta, por ejemplo, lo que yo tenía entendido, si hacemos un lavado previo, una antisepsia con clorexidina, tiene que ser después la aplicación para la limpieza de la piel, o sea, tiene que ser igual clorexidina, ¿cierto? Clorex, no puede usar una solución jabonosa y después usar, por ejemplo, povidona. Puede ser, porque esa es mi duda. Por ejemplo, allá se usa, si hago una limpieza de la piel con un jabón plano y luego aplico povidona,
o puedo mezclar la clorhexidina y después aplicar povidona. En la podología no se usa la povidona, ¿ya? Antes se usaba. Bien, Ya. ya no se usa la povidona casi para nada más que para pabellón. ¿Por qué lo ocupan para pabellón? Porque tiene mayor efecto residual, ¿cierto? Esa es la característica más importante que hace que se use todavía y genera realmente una capa protectora espectacular para hacer el procedimiento quirúrgico. Pero en lo que es podología, es suficiente con hacer una limpieza por arrastre, que en el fondo eso es lo que estamos haciendo cuando utilizamos el agua con clorhexidina, porque es agua limpia, no agua estéril, no necesitamos aplicar suero. ¿Ven? Porque estamos limpiando la piel en el fondo. Es como que estuviéramos lavándonos las manos. Ese es el principio. Reducir, eliminar la carga transitoria, primero la suciedad, después la carga transitoria, y reducir también un poquito la carga microbiana propia del paciente. Pero después, cuando vamos a tratar específicamente la partecita, por ejemplo, de la onicocriptosis, aplicamos un procedimiento de antisepsia específico en la zona con algún antiséptico residual, como por ejemplo la clorhexidina tópica, que también nos presta, tiene la cualidad de que no tiñe la piel, vamos a poder observar mejor el lecho unguial, ¿cierto? Y todo lo que estamos haciendo, a diferencia de la povidona, y el alcohol no nos sirve, porque sí nos sirve, porque también nos va a reducir, ¿cierto? La carga microbiana, pero no tiene efecto residual. Bien, el alcohol es volátil. Al momento que el alcohol se seca, se pierde todo el efecto que tiene. Bien, entonces lo que nos sirve ahí en ese caso, la clorhexidina tópica, además que no irrita el tejido granulatorio, no nos va a irritar. Si nosotros tenemos una apertura de la piel, no nos va a generar una inflamación, una respuesta inflamatoria en ese tejido abierto, a diferencia del alcohol. Bien. Ya, profe, gracias. Súper. Entonces, lavado ultrasónico es lo que estábamos, no, pero después vamos a hablar todo esto con detalle, bien, procedimiento. Bien, el lavado ultrasónico tiene el fin de eso, es como un micropulido. A mí me encanta porque deja el material, mantiene el material, aumenta la vida útil del material. Los instrumentos no son baratos, tampoco son tan caros. No estamos hablando que un alicate cueste 100.000 pesos, pero un alicate les puede costar entre 18.000 pesos, algo económico y de buena calidad, a 32.000 pesos. Igual hay otros más costosos, ¿bien? Pero como les digo, o sea, y además tienen que estar provistos, ¿cierto?, de tener cierta cantidad de alicates para atender a todos los pacientes que vengan si van a trabajar solos, porque cada uno se va a esterilizar, ¿cierto? Bien. Agentes de limpieza. De limpieza, todavía no estamos en la desinfección. Bien, tenemos los agentes de limpieza, son los detergentes. Bien, son limpiadores, no son desinfectantes. Desinfectante es el producto que sirve para eliminar microorganismos de las superficies inanimadas. Antiséptico es el producto que sirve para eliminar microorganismos, reducir microorganismos de la piel. Bien. Detergentes son agentes de limpieza que deben cumplir como primera medida con la reducción de residuos en la superficie. ¿Qué tipos de residuos? Orgánicos como aceite, grasa, proteína, glucosa, o inorgánicos como depósitos minerales y orina. La orina tiene minerales también depositados que están presentes en ella. Bien, estos agentes deben poseer la acción de ser tensoactivos y emulsificantes. El efecto tensoactivo del detergente favorece la superficie de contacto, es decir, lo que va a hacer, ¿qué significa eso? Bien, lo que significa es que el detergente va a formar mediante la función química de un detergente, lo que hace es, mediante formar micelas, que son como agrupaciones de suciedad, y esas micelas separarlas de la superficie del instrumento. Bien, eso es lo que para eso nos va a servir el detergente. Y la capacidad de emulsificar permite que las grasas queden suspendidas en el agua. ¿Han visto, cierto? Cuando uno pone la balosa dentro del con aceite, un sartén con aceite y agua, se separa, ¿cierto?, la gotita de grasa del agua. Eso es la emulsificación.
La temperatura de acción debe ser elegida según el material a tratar. Agua fría para proteínas y glucosa, agua caliente para minerales y grasa. Bien, siempre las lavadoras ultrasónicas tienen una función de calentado del agua hasta 45 grados. Ideal a temperatura normal ambiente. Bien, porque así nos preocupamos de eliminar los restos de materia orgánica del instrumento. Bien, agentes de limpieza tenemos soluciones alcalinas, surfactantes, estabilizantes, abrasivos y detergentes enzimáticos. Bien, dentro en lo que nos vamos a enfocar va a ser en los detergentes enzimáticos. Sustituyen a los detergentes comunes ya que estos desintegran materia orgánica. Están compuestos por enzimas, surfactantes insolubles a pH neutro, evitan la corrosión del material. Los pH ácidos remueven incrustaciones. ¿Qué significa esto? Tenemos detergentes enzimáticos que nos sirven para eliminar incrustaciones de sarro y óxido y otros que nos sirven para eliminar materia orgánica. Y hay otros detergentes que tienen la función doble, que generalmente los que se usan en podología que uno compra, en este momento no tengo en la mente la marca, Difem, por ejemplo, que es el que nosotros compramos. Esta marca de detergente enzimático tiene la función de remover residuos orgánicos e inorgánicos. Bien, la molécula entonces está formada por una parte hidrofila que atrae el agua y otra parte hidrófoba que atrae la grasa. Esta posee propiedad de bajar la tensión superficial del agua. De esta manera, estas moléculas pierden tensión entre ellas, permitiendo el ingreso de producto a todas las partes del material tratado. Bien, busquen cómo funciona un detergente. La acción detergente en Google les va a aparecer y van a comprender cómo funciona esto. Bien, pero en el fondo es eso. La molécula detergente se digrega en dos partes, una con una carga positiva y una con una carga negativa, creando fuerzas eléctricas de repulsión que arrancan la partícula asociada formando micelas. Bien, en el fondo son como unidades micelares, bien, que separan por unidades de suciedad, van juntando en el fondo esas suciedades micelas y van dejando el agua limpia y la superficie del instrumento limpia de estos restos de suciedad. Bien, actualmente encontramos en el mercado detergentes enzimáticos con enzimas proteolíticas que destruyen proteínas y materia orgánica y cumplen una función inmediata. Son fáciles de enjuagar, no rayan ni deterioran el material a tratar. Por eso no se usa otro tipo de detergentes, porque tiene, además de los beneficios, es un detergente específico para material, para instrumentos, pero no es un desinfectante. Bien, recomendaciones para el uso de detergentes. Preparar soluciones con la dilución de acorde a las especificaciones del producto. O sea, la dilución del detergente va a depender del fabricante. Bien, yo no les puedo decir, así se hace siempre, va a depender del que ustedes compren. Bien, y eso es importante, que se cumpla con esa indicación. Generalmente los detergentes enzimáticos que venden para este tipo de uso, que en realidad sirven para todo tipo de instrumentos, pero ustedes no van a hacer una compra industrial, ¿cierto? Los que trabajan en esterilización saben que se compra de manera industrial, litro y litro, qué sé yo, en este caso es diferente. Uno compra una botellita de 1 litro. Y generalmente la dilución es una tapa de la botella. La misma botella, el tamaño de la tapa es para 1 litro de agua. Bien. El material debe cepillarse enfatizando esta acción en los espacios reducidos. Siempre, 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 al material se le va a aplicar un arrastre mecánico mediante cepillado. Bien, no nos sirve solamente el detergente. No nos sirve solamente el lavado ultrasónico. La lavadora ultrasónica es un complemento del lavado que se hace después del prelavado o descontaminación, el lavado por arrastre mecánico y luego al final el lavado ultrasónico que tiene por objetivo como micropulir el instrumento, pero no nos sirve y no nos va a reemplazar el arrastre mecánico. Nada va a reemplazar el arrastre mecánico. ¿Bien? Y debe cepillarse con énfasis en los espacios reducidos, las endijas, los bordes, los ángulos y todo lo que tenga el instrumento por detrás del filo, el canalcito que tiene la gubia, y lo van a ver. El material se debe enjuagar con abundante agua, eliminando residuos de detergente. Bien, y justo antes de mandar a empezar a
terminar todo el proceso de lavado, prelavado, lavado, de lavado ultrasónico, el último enjuague antes de secar el material, ojalá se haga con agua desmineralizada, porque para evitar que al instrumental se le peguen, se le adhieran minerales, ¿cierto?, de la propia agua, las aguas duras que tenemos en las llaves, ¿cierto?, van deteriorando también el instrumento. El operador debe contar con barreras de protección, guantes, antiparras, ya que los agentes pueden producir irritación ocular y en la piel. Las soluciones deben ser descartadas a diario. Nosotros preparamos el detergente y lo eliminamos todos los días, la preparación que se genera. Bien, no se puede guardar para el otro día. Bien, tenemos la limpieza mecánica, ultrasónica y automática. Bien, eso ya lo vimos, ¿cierto? Ahora vamos a empezar con los conceptos de antisepsia, pero todavía no lo vamos a ver tan a profundidad. Bien, la antisepsia es un procedimiento para la eliminación o disminución de los microorganismos presentes en seres vivos. No es lo mismo que la asepsia. La asepsia es un procedimiento para la eliminación o disminución de los microorganismos presentes en superficies. La antisepsia es lo mismo, pero para seres vivos. Por lo tanto, ahí nos cambia un poco la situación, ¿cierto? Para aplicar antisepsia en la piel, no podemos aplicar antisepsia con cloro, por ejemplo, ¿cierto? Que es un desinfectante. Por lo tanto, para aplicar antisepsia necesitamos productos antisépticos que se puedan utilizar para reducir microorganismos en la piel. Bien, normalmente estos microorganismos habitan en la piel o en las mucosas de nuestro cuerpo o se adhirieron durante el proceso de traslado, cuando nosotros estamos en contacto o interacción con el medio ambiente. Bien, estamos hablando de la piel y estamos hablando de la piel del paciente. La antisepsia debe de prevenir la presencia de gérmenes, los combate cuando estos ya están presentes, ¿bien? O sea, los elimina o los reduce o los inactiva. Por ejemplo, la aplicamos cuando limpiamos una herida o aplicamos un producto antiséptico previo a un procedimiento. La principal diferencia con la asepsia es que la antisepsia tiene como objetivo reducir al máximo los microorganismos en seres vivos. Bien, eso nos da, ¿cierto?, para la siguiente, el siguiente